Promesas rotas, ilusiones que no se cumplen y una estrella que jamás brilló. Jack Wilshere es el mayor diamante que ha visto salir el Arsenal de su cantera. En poco tiempo demostró que al cielo del fútbol se podía subir andando, que era un deporte sencillo y que con estilo y elegancia todo era posible. El futbolista que hacía bailar a los rivales, cambiaba los partidos con un toque de balón y maravillaba a los aficionados con su magia. Pero Wilshere fue un mero espejismo, una ilusión del mejor mago de Londres. Cuando parecía que iba a despegar se lesionaba, y luego otra vez, y luego una vez más. La frustración de Wilshere se convirtió en la de todos, jamás sería lo que parecía, y terminó retirándose con 30 años porque nadie lo quería. Promesas rotas y sueños que se convierten en pesadillas. Relájate, porque vamos a recordar la triste carrera de Jack Wilshere, la perla rota. It's a good ball from Townsend, inviting Henderson to go on, and he's got three for company. Adam Lallana's back here. Here's Jack Wilshere! That might just be better than the first one! Smashed home by Wilshere! That ball in is perfect, the little flick there from Lallana. What about this? Jack Wilshere nació el 1 de enero de 1992 en Stevenage, Inglaterra. Era un auténtico aficionado al fútbol y a la edad de 5 años se apuntó con el equipo del pueblo. El pequeño Jack era diferente, tenía mucho fútbol y una visión de juego avanzada a su edad. Esto hizo que en 2001, con tan solo 9 años, el Arsenal lo fichara para su academia. Pese a ser fanático del West Ham, el Arsenal de los Invencibles terminó cautivando al joven Wilshere, convirtiendo así debutar con el primer equipo del Arsenal en su mayor sueño. Categoría a categoría, Wilshere siempre destacaba, la voz se corría por el club. Tenían a un joven prodigio. Sumado a eso, el club acababa de construir su nuevo estadio, y debido a que no tenían dinero para fichar, Arsène Wenger decidió subir al joven Wilshere a jugar con el primer equipo un partido. Esto ocurrió en la temporada 2008-2009, donde debutó con tan solo 16 años en un partido ante el Blackburn. Esa temporada tan solo jugó 5 partidos, pero a los aficionados les gustaba mucho, ya que representaba la filosofía de la cantera Gunner. Wenger vio que necesitaba minutos para madurar como jugador, así que decidieron cederlo al Bolton Wanderers una temporada. Allí tuvo minutos, y pese a quedar en la tabla baja de la liga, dejó claro que tenía facultades para jugar en la élite. Tras un año cedido, el club decidió recuperarlo, pero el Manchester City se puso en medio. Querían ficharlo, pero Wilshere rápidamente disipó dudas. Dijo que ya se había besado el escudo del Arsenal, y eso significaba un compromiso mayor. De esta forma iniciaría la del 2010-2011 como jugador del Arsenal, y aquí salió. Con tan solo 18 años, Wenger le dio la titularidad, y Wilshere aprovechó la oportunidad. Esa temporada se convirtió en la manija del equipo. Su visión de juego y calidad, digna de los mejores futbolistas brasileños, sorprendieron al mundo. Pero Jack no solo era eso, ya que defensivamente se dejaba la piel. Estaba en todos los sitios, y esto hizo que le apodaran como Super Jack. Pese a compartir equipo con futbolistas como Fábregas, Narri y Van Persie, esa campaña no ganaron nada, y en Liga terminaron en 4ª posición. Pero sin duda alguna, la buena noticia para los Gunners era la irrupción de Wilshere como estrella mundial. Esa temporada dejó auténticos partidazos, como el que jugó en Champions ante el Barça de Guardiola. Aquel partido lo ganaron 2-1 y se comió al mejor mediocampo de la historia en aquel momento. Lamentablemente terminarían perdiendo aquella eliminatoria, pero dejó un muy buen sabor de boca en Champions. Tras esa muy buena temporada, el club le ofreció un mejor contrato, ya que muchos equipos querían ficharlo. Todo el mundo tenía en boca el nombre de Super Jack, pero en verano de 2011 sufriría lo que para muchos fue el principio del fin. En un partido de pretemporada se hizo un esguince de tobillo, el cual lo tuvieron que operar, pero lo peor no fue eso, ya que cuando ya estaba entrenando para volver al equipo, sufrió una lesión de rodilla. Estas dos lesiones hicieron que se perdiera toda la temporada y el inicio de la siguiente, ya que no pudo reaparecer hasta diciembre de 2012. La 12-13 fue una temporada extraña para él. Heredó el dorsal número 10, y los fans tenían muchas ganas de volver a verle jugar. Fue entrando en el equipo poco a poco, y dejó momentos de gran calidad. La 13-14 volvería a ser muy buena. Sí que es cierto que se volvió a lesionar y se perdió 3 meses, pero cuando jugaba era un auténtico crack. Cuando estaba él, el equipo jugaba mucho mejor, y gracias a su aportación, pudo conquistar su primer título como profesional, la FA Cup, trofeo que conquistaron tras derrotar en la final al Hull City por 3-2.
Además de eso, ganó el premio al mejor gol de la temporada. Tras esas dos buenas campañas, Super Jack pudo cumplir otro sueño: disputar un mundial con Inglaterra, el de Brasil. Roy Hodgson lo veía como una alternativa a Gerrard y Lampard, así que decidió darle la oportunidad. Wilshere acudió con muchas ganas al mundial, pero lamentablemente el papel del equipo no fue bueno. Cayeron como últimos de grupo por detrás de Costa Rica, Uruguay e Italia, siendo este el fin mundialista de Wilshere. Tras la decepción en el mundial, Jack iniciaría su sexta temporada como gunner. Parecía que su carrera comenzaba a coger forma, pero lamentablemente las lesiones volvieron a atacar. Una lesión de tobillo y otra en el abductor hicieron que Wilshere tan solo pudiera jugar 20 partidos. El equipo lo necesitaba y la impotencia de Jack era muy grande. Pese a eso, pudo ayudar al equipo a conseguir otros dos títulos, la Community Shield y su segunda FA Cup, partido en el que golearon por 4-0 a Aston Villa. Tras conquistar este último título, Wilshere vivió un episodio muy polémico, ya que en la celebración de este comenzó a cantar una canción ofensiva contra el Tottenham, y esto lo convirtió en un futbolista odiado para los Spurs. La del 2015-2016 volvería a ser una temporada malísima para Jack. Se rompió los ligamentos de la rodilla, y esto lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi toda la temporada. Ya en verano del 2016, y tras haber jugado tan solo 3 partidos, Roy Hodgson decidió convocarle para disputar la Eurocopa de Francia. El entrenador seguía confiando en su talento, así que pese a las críticas y la falta de ritmo, decidió contar con él. Allí tan solo pudo jugar un partido. Dijo que mentalmente no estaba preparado para jugar a tan alto nivel, así que no pudo ayudar al equipo a pasar de octavos, ya que sorprendentemente cayeron ante Islandia. Tras ese fracaso europeo y sus declaraciones, el Arsenal llegó a un acuerdo con él para cederle una temporada al Bournemouth. Querían que volviera a coger confianza y ritmo en un equipo de menos nivel, así que Jack aceptó el reto. Los aficionados Gunners tenían esperanzas de recuperar su mejor versión. Wilshere tan solo tenía 25 años, pero la versión que dejó con el Bournemouth dejó mucho que desear. Había perdido la velocidad y la agilidad, la calidad la seguía teniendo, pero ni rastro del jugador que destacaba con el Arsenal. Esa temporada tan solo jugó 15 partidos. Muchos días decía que le dolían las rodillas, otros que el psicólogo no le dejaba jugar, pero lo que estaba claro es que Wilshere no tenía confianza en sí mismo, y esto impidió que mostrara su buen nivel. Tras la cesión de una temporada volvió al Arsenal para terminar el año de contrato que le quedaba, y para sorpresa de todos recuperó un poco su fútbol. Jugando con el Arsenal estaba feliz, y esto hizo que recuperara la confianza. Esa temporada encadenó 38 partidos jugados, y pese a que el club pasaba por una mala época, Jack dejó algunos destellos de calidad. Al finalizar la temporada el club decidió no renovarle. Wilshere quería quedarse, pero sus constantes lesiones y problemas mentales hicieron que se quedara sin equipo. En agosto de 2018 el West Ham decidió hacerse con él. Wilshere de pequeño era aficionado a los Hammers, así que aceptó el reto, pero la maldición volvió a opacar su fútbol. Allí estuvo 2 temporadas, campañas en las que tan solo pudo jugar 15 partidos debido a las lesiones, y esto hizo que el club decidiera rescindir su contrato en octubre del 2020. Wilshere se volvía a quedar sin equipo, pero decidió seguir entrenando por su cuenta. Tan solo tenía 28 años, así que decidió llamar al Bournemouth para asegurar que estaba en forma. Quería volver a jugar, así que el club decidió darle una oportunidad. Allí estuvo 6 meses, y lo cierto es que jugó, pero ya no le quedaba nada, ni fuerza, ni velocidad, ni fútbol. Debido a su pobre aportación, el Bournemouth decidió deshacerse de él a final de temporada. Con tan solo 29 años nadie le quería, un futbolista que estaba llamado a marcar una época, caía en el olvido, y para Jack esto era muy duro. Tras 7 meses sin equipo decidió fichar por el Aarhus de Dinamarca. Este era su último intento para volver al fútbol, pero también fracasó. Allí tan solo estuvo 4 meses, pero no podía ni andar. Tantas lesiones y operaciones no le permitían estar cómodo sobre el césped, así que en julio de 2022, y con tan solo 30 años, Wilshere decidió colgar las botas. Esta ha sido la triste historia de Jack Wilshere, uno de los futbolistas más castigados por las lesiones de la historia, el jugador que prometía comerse el mundo, pero terminó tirando la toalla con 30 años.